La inteligencia artificial significa, en particular, que las empresas tendrán que mirarse a sí mismas y preguntarse cuáles son nuestros valores, ¿sabes? O cuáles son nuestros objetivos en todo esto. ¿Estamos aquí solo para ganar dinero para nuestros accionistas? ¿O estamos tratando de beneficiar a un grupo mucho más amplio de partes interesadas, nuestros clientes, nuestros empleados? El señor Clement Jones es portavoz de Ciencia, Innovación y Tecnología de los Demócratas Liberales en la Cámara de los Lores. Así que la inteligencia artificial probablemente es el avance tecnológico más disruptivo en la historia de la humanidad. Y por supuesto, estamos creando una nueva humanidad casi con la inteligencia artificial, pero el 99.9%, esa es mi conclusión, de las personas ni siquiera entienden qué es la inteligencia artificial. Creo que tenemos el deber de asegurarnos de que nuestros ciudadanos tengan buenas vidas y que no sean reemplazados de repente por la tecnología. No quiero encontrarme en una posición en la que algún tipo de inteligencia artificial agente operada por alguien más, básicamente, me someta a decisiones o situaciones de las que no tengo absolutamente ningún conocimiento. Si te interesa cómo la inteligencia artificial y nuevas tecnologías moldean el futuro, este es tu lugar. Suscríbete para actualizaciones con líderes de la industria y obtén perspectivas sobre su uso enfocado en las personas. Únete a la comunidad y mantente informado. Hola y bienvenidos al podcast de YouTube de Dinis Guarda, impulsado por citiesabc.com, businessabc.net y wisdomia.ai. Seguimos destacando a líderes globales y personas que están generando cambios en un mundo cada vez más influido por la tecnología y la inteligencia artificial, pero sobre todo celebramos a quienes actúan. Hoy me emociona dar la bienvenida a Lord Timothy Clement Jones, comendador de la Orden del Imperio Británico. Lord Clement Jones es portavoz de Ciencia, Innovación y Tecnología en la Cámara de los Lores por el Partido Liberal Demócrata. Él fue presidente del Comité Selecto de la Cámara de los Lores sobre Inteligencia Artificial, que presentó informes en 2018, Inteligencia Artificial en el Reino Unido, lista, dispuesta y capaz. Y en 2020, Inteligencia Artificial en el Reino Unido, no hay lugar para la complacencia. Lord Clement Jones es copresidente del Grupo Parlamentario sobre Inteligencia Artificial, que cofundó en 2017 y consultor en políticas y regulación de inteligencia artificial en DLA Piper desde 2018. En el pasado, Lord Clement Jones fue presidente de la junta directiva de Trust Alliance Group, anteriormente Ombudsman Services, un grupo sin fines de lucro que ofrece servicios de resolución de disputas para los sectores de comunicaciones y servicios energéticos. Fue miembro fundador del Grupo Parlamentario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre Inteligencia Artificial, destacado por su rol clave en la política internacional de inteligencia artificial. Lord Clement Jones también fue consultor del Comité Ad hoc sobre Inteligencia Artificial del Consejo de Europa, expresidente del Consejo de Queen Mary, Universidad de Londres, de 2017 a 2025. Fue presidente del Consejo Asesor del Instituto para la Inteligencia Artificial Ética en la Educación. Lord Clement Jones fue el iniciador y posteriormente miembro del Comité Selecto de Investigación Especial sobre Inteligencia Artificial en Sistemas de Armas, que publicó su informe final, Proceder con Precaución, Inteligencia Artificial en Sistemas de Armas, el 1 de diciembre de 2023. Es autor de Viviendo con el Algoritmo, Sirviente o Amo, Gobernanza y Política de Inteligencia Artificial para el Futuro, publicado por Unicorn en 2024. El libro aborda riesgos urgentes de la inteligencia artificial, incluyendo sesgo, discriminación, daño reputacional y el potencial de redundancia laboral debido a la automatización. Lord Clement Jones fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico en 1988 y par vitalicio en 1998. Lord Clement Jones, eres una leyenda en la política del Reino Unido, pero también en el mundo de la investigación y académico del Reino Unido. Y lo que me encanta de ti, además de tu energía, es la capacidad de cómo logras juntar tanto que diversidad de conocimiento y enfoque en las personas, enfoque en la sociedad y el gobierno juntos y el liderazgo, así como una personalidad que ha tocado tantas áreas diferentes. Realmente mantienes un ritmo de innovación que es único y notable.
Así que me gustaría repasar tu carrera y especialmente volver a tus primeros días. Si pudieras regresar a cuando tenías 12 años, Tim Clement Jones, ¿qué le dirías ahora o cómo crees que reaccionaría ante lo que eres ahora? Diría que he hecho algo ridículamente diferente a lo que imaginé que haría, porque originalmente cuando tenía 11 o 12 años quería ser diplomático, pero creo que rápidamente quedó claro que no era muy diplomático, así que creo que probablemente es mejor que nunca me haya convertido en diplomático porque me temo, me gusta bastante expresar opiniones, que puede que no siempre, ya sabes, sean iguales a las de quienes me rodean, y supongo que por eso eventualmente me convertí en político, porque creo en, ya sabes, en dar lo mejor de uno mismo y tratar de cambiar las cosas, y por supuesto el compromiso es parte de eso, pero ya sabes, me temo que no creo que siempre tengas que encontrar una especie de compromiso o ceder ante algo. Tienes todo el derecho de tener un conjunto de opiniones que realmente quieres ver puestas en práctica, pero ya sabes, así que supongo que diría que probablemente estoy mucho más realizado de lo que habría estado si me hubiera convertido en diplomático. Eso es increíble. Y si volvieras a tu educación, entonces de tu educación y de tu personal y académica y por supuesto también de tu carrera política, ¿cuáles serían un par de momentos que marcaron lo que te hizo ser quien eres hoy? Una de las cosas que siempre me gusta hacer es que siempre hay una persona que puede ser un miembro de la familia, un mentor, una personalidad que cambió o en cierto momento marcó quién eres. Y siempre me gusta estar agradecido también con esas personas. Creo que hay tres o cuatro influencias. Primero, mi maestro de teatro, que también era maestro de inglés, una influencia fantástica en mi escuela. Cuando tenía 16 o 17 años, me daban papeles en el escenario y eso te ayuda a ganar confianza y proyectarte. Yo era una persona bastante promedio en los deportes, así que no fue el deporte lo que me dio confianza, sino ese tipo de experiencia en la actuación lo que me ayudó bastante. Y luego llevé eso conmigo a la universidad. Creo que la siguiente fue simplemente un encuentro casual, cuando no tenía idea de lo que quería hacer. Y eso es lo que hay que hacer. Y alguien sugirió que, bueno, ser abogado era una carrera bastante interesante y fue bastante irónico en realidad porque sí me convertí en abogado, pero la persona que lo sugirió no obtuvo su título en derecho y posteriormente se convirtió en contador público, para su desgracia. Siempre creo que ser abogado es la mejor opción, si puedes hacerlo. Y luego, por supuesto, me di cuenta, ya sabes, de por qué el derecho es bastante satisfactorio, porque en realidad tiene similitudes con la política en cuanto a la resolución de problemas, especialmente en el área comercial. Porque, ya sabes, yo siempre pensé que los abogados solo se dedicaban a cosas como propiedades, fideicomisos, testamentos y ese tipo de cosas. Sabes, no tenía idea hasta que tuve esta conversación de que podías ser una persona de negocios y abogado al mismo tiempo. Y supongo que la siguiente gran influencia fue el líder de mí, el ex líder de mi partido político, que lamentablemente falleció hace algunos años, Paddy Ashdown, quien fue capitán de un escuadrón especial de botes y ex military intelligence, 6 miembro, y luego lo dejó todo. De hecho, también fue ex diplomático y luego lo dejó todo para convertirse en miembro del Parlamento. Y él, ya sabes, él luchó por un escaño desde la nada hasta ganarlo y luego se convirtió en el líder de mi partido cuando ayudé a fusionarlo con el Partido Socialdemócrata, lo cual, ya sabes, es una historia bastante larga. Así que eso fue algo bastante importante. Y luego la otra gran influencia fue en los negocios y fue sobre cómo obtener resultados, creo, en términos de cómo logras ciertos objetivos en la política. Curiosamente, él era un muy buen amigo
Él era el director de asuntos corporativos cuando yo era el secretario de la empresa en Kingfisher, Nigel Whittaker, y trabajamos juntos en la campaña de comercio dominical para liberalizar los horarios de apertura los domingos, y al final tuvimos éxito. Pero sabes, él era un muy buen amigo, una influencia muy grande en mi vida. Y él me enseñó que siempre tienes que tratar de entender a qué te enfrentas, ¿sabes? Tienes que hablar con las personas que no están de acuerdo contigo. Es muy importante entender la psicología de su oposición a lo que intentas hacer, lo cual te ayuda a ser mucho más efectivo en tu campaña. Básicamente, así que hay varias influencias ahí que puedes identificar en la vida de uno y ya sabes, es un placer recordarlo básicamente. Por supuesto, la influencia más importante en mi vida fue mi difunta primera esposa, quien obtuvo doble mención honorífica en Cambridge, algo que yo no logré, en medicina, arqueología y antropología. Ella era registradora en el Hospital San Bartolomé, el hospital. Ella tuvo cáncer de ovario a la muy temprana edad de 32 años y aún así fundó una organización benéfica mientras recibía tratamiento durante 5 años. Quiero decir, le dieron 3 meses de vida, pero duró 5 años solo por pura determinación y fuerza de voluntad, y fundó una organización benéfica contra el cáncer que finalmente fue absorbida por Macmillan Cancer Relief. Pero ya sabes, ella era una persona muy brillante y decidida, y en cierto sentido, una inspiración sobre cómo puedes lograr cosas con esa clase de determinación y fuerza de voluntad. Ahora, mi problema es que sé lo que deberías hacer en cuanto a determinación y enfoque, pero tiendo a tratar de alcanzar demasiados objetivos, probablemente. Es algo especial, sobre todo por la experiencia única con mi difunta esposa, primera esposa, y además toda la inspiración. Ella te trajo mucha inspiración y estoy seguro de que también hubo mucho dolor que salió de eso para ti personalmente. Pero una de las cosas que me encantan de ti es tu energía. Tienes una de las energías más contagiosas y positivas. Y además, como dijiste, te gusta provocar de una buena manera y tener una gran discusión, pero siempre tratas de equilibrarlo y tu carrera. Creo que para las personas que nos escuchan, y por supuesto es un honor tenerte aquí, es que tú la cantidad de logros. Creo que para muchas personas eso sería varias vidas y en tu caso, desde autor de libros hasta presidente de múltiples instituciones en el Reino Unido, desde la educación hasta instituciones gubernamentales, eres miembro fundador. También fuiste miembro fundador del grupo parlamentario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre Inteligencia Artificial. Has asesorado a la comunidad adulta del Consejo de Europa. Así que has tenido una experiencia fantástica y en un momento entraremos en la política. Además, has estado tocando muchas partes entre el puente de la política, la educación, la sociedad y los negocios, lo cual es... Entonces, antes de que entres en la política, ¿cómo lograste unir todas estas áreas mientras construías tu carrera desde lo académico hasta lo legal y luego a la política? Bueno, supongo que tienes que ser un poco egoísta de alguna manera, porque sabes que solo recibes de una institución lo que tú le das. Así que ya sabes, tienes que aportar la energía y el entusiasmo y elegir las cosas que realmente te interesan. Así que, por ejemplo, presidí la Junta, el Consejo de Queen Mary durante 8 años, lo cual fue una experiencia fantástica. Pero ya sabes, lo que hay que hacer es lanzarse y ya sabes, las cosas que me interesan en ciencia y tecnología, el tipo de instituciones dentro de Queen Mary que me interesaban, pues me involucré bastante y también me involucré hablando con las personas que participaban en un programa de incubadoras. Y ya sabes, cuando miro hacia atrás al cabo algunos de los programas culturales que tenemos, esos fueron muy interesantes. Y la combinación entre tecnología y cultura, por ejemplo, tuvimos una sesión extraordinaria dirigida por nuestros académicos en los estudios Abbey Road, pero tenía que ver con música sintetizada y todo eso, así que fue muy, ya sabes, era sobre cómo hacemos la creación
cómo creamos usando la tecnología, y esos son los tipos de áreas que me interesan. Y luego, por supuesto, el contacto con los estudiantes también es muy importante. Me refiero a entender cuáles son sus aspiraciones. Y tenemos, bueno, tuvimos y aún tenemos un grupo muy diverso de estudiantes, ¿no sabes? Donde hay como 60 estudiantes negros y de minorías étnicas, muchos de ellos de barrios del este de Londres y zonas desfavorecidas, y es fantástico verlos prosperar porque uno de los grandes temas en mi vida ha sido la movilidad social, el deseo y las oportunidades de vida. ¿Sabes? La razón por la que estoy en la política y por la que me quedé en la política es porque escuché unas conferencias de Ralph Dahrendorf. Él era un filósofo, miembro del Parlamento Europeo y demás, y él las llamaba oportunidades de vida. Y eso realmente definió para mí lo que los políticos deberían estar entregando, básicamente. Y por eso la movilidad social para mí es un valor absolutamente fundamental, o la necesidad de la movilidad social es un valor absolutamente central, y de eso se trata mi política, de permitir que las personas usen todas las oportunidades disponibles para ellos y darles el tipo correcto de oportunidades para que puedan desarrollar sus talentos. Sabes, no se trata de igualdad, se trata de realizar lo que son, lo que es su potencial básicamente, y creo que ahí es donde difiero de ser socialista y ciertamente difiero de ser conservador en ese sentido, porque no creo en el status quo. Creo que tenemos el deber de ayudar a todos a cumplir su potencial. Me encanta eso y es algo que me tocó personalmente mucho. La política viene de la palabra griega polis, que significa ciudad. Y uno de los retos que tenemos ahora es precisamente, antes que nada, definir la política mientras la tecnología toma el control. Y también, como dijiste, hay un sentido de realización que está muy fragmentado y por eso tenemos tanta división y retos. Así que, como alguien que ha jugado un papel importante en la política del Reino Unido y que también estuvo en el epicentro de la fusión de los dos partidos que en realidad son el tercer partido más grande en el Reino Unido y liderando la formación de los demócratas liberales, puedes compartir esta experiencia de la que hablaste sobre lograrlo, pero también los momentos clave de desafío que atravesaste al hacerlo y también manteniendo este camino político que has tenido durante décadas y que sigues con tanta pasión, pero también con tanta determinación para lograr que las cosas se hagan. Bueno, sabes, yo era conservador en la universidad, de hecho pertenecía a la Asociación Conservadora. Nunca fui un conservador con credencial, pero se volvió muy claro después de la universidad, después de la vida bastante protegida de un estudiante, un ¿sabes de qué se trata la vida? Yo empecé mi formación como abogado en un despacho de abogados de la ciudad, y luego había personas que eran voluntarias en el nuevo centro legal, el primer centro legal, el centro legal vecinal de North Kensington, que en ese entonces, bueno, ya sabes, North Kensington ahora está mucho más gentrificado. Pero en esos días, ya sabes, era una zona bastante marginada. Y así Pedro Candler fundó el primer centro legal en 1970. Comencé mi formación en despachos de abogados en Coward Chance, como se llamaba en esos días, en 1972. Y empecé a trabajar como voluntario, una vez a la semana, en su centro legal. Y eso me mostró, ya sabes, problemas de vivienda, problemas de seguridad social después de Rackman, todo tipo de cuestiones, ya sabes, solo en los problemas de vivienda, en cuanto a personas que eran desalojadas ilegalmente o a quienes les subían la renta, o ya sabes, quiero decir, esta fue una experiencia muy diferente a cualquier cosa con la que yo, viniendo de un entorno relativamente privilegiado, me hubiera encontrado. Eso cambió totalmente mi visión de la política. Y esa fue otra razón por la que, ya sabes, me uní al Partido Liberal en esos días, porque su líder de entonces, él no había sido llevado al Old Bailey ni acusado de complicidad en asesinato ni nada por el estilo. Creo que fue intento de asesinato en esos días, pero Jeremy Thorpe
fue una gran influencia y fue un líder muy exitoso del Partido Liberal hasta que, ya sabes, todo su pasado salió a la luz básicamente, y eso fue en 1973, 74, así que bastante temprano, ya sabes, yo me convertí en miembro liberal del Partido Liberal. Y todavía me he mantenido bastante fiel a los principios que ellos defienden, que tienen que ver con las oportunidades en la vida, la libertad personal, pero sin afectar la libertad de los demás, la versión de la libertad de John Stuart Mill. Y por supuesto el internacionalismo, que es fundamental para mí y también para mis colegas. Y no es una cualidad o un principio al que muchos otros partidos políticos se apeguen con la misma pasión que nosotros, básicamente. Así que Perdón, y muy fuerte. tenemos una opinión muy firme sobre el papel de la comunidad también, y eso creo que resalta el punto que mencionaste, que ya sabes, está muy bien tener nuestra propia idea de autorrealización, pero esa autorrealización debe hacerse dentro de una comunidad, y de ahí surge también la importancia de la cohesión social. Eso es muy importante y es una de las cosas que quiero resaltar en esta entrevista, el trabajo que has estado haciendo por ese sentido de responsabilidad hacia la comunidad, que es el verdadero significado de la política, aunque la palabra política probablemente no esté en su mejor momento, digámoslo así. Y además estamos pasando por mucha división. Así que tu carrera, como dijiste, desde el ámbito legal hasta la política, también ha sido una fuerza de la naturaleza fantástica para el equilibrio entre innovación y tecnología. La sociedad y ahora también la educación, ya que hemos estado involucrados con muchas instituciones educativas importantes, así que desde este tiempo como portavoz de los demócratas liberales y también el trabajo que has estado haciendo en términos digitales, ya que fuiste el presidente del comité selecto de la Cámara de los Lores sobre inteligencia artificial, muchos roles diferentes que has tenido. Ahora, con toda esta experiencia y la vida de actividades en diferentes áreas, estamos en una etapa en la que la tecnología está cambiando radicalmente el mundo y también hay una gran cambio. Aún así, voy a observar la innovación, la regulación y la tecnología y cómo todo esto afecta a nuestra sociedad, porque, por ejemplo, la mayor parte de la política hoy en día se hace con tecnología, se hace de manera digital, para bien y para mal, y tenemos bastante experiencia radical en todo el mundo sobre las capacidades y los riesgos de las tecnologías. Entonces, su experiencia y vida de logros en gran parte de este trabajo de impulsar a la sociedad y también en todas las diferentes áreas. ¿Cómo ve esto desde de su trabajo como político liberal demócrata hasta su trabajo más reciente en términos de juntar todas estas cosas, reflexionar sobre esto y hacer que suceda en la sociedad? Bueno, creo que lo que une todo esto en cierto sentido es la idea de que si la sociedad va a funcionar correctamente, se necesita un sentido de orden y también un sentido de justicia. Y, sabes, para mí no se trata solo de un tipo de arreglo al estilo vaquero donde cualquiera puede hacer lo que quiera. Quiero decir, para mí eso es una regresión al siglo XIX. Ahora, puede que para algunas personas esté bien mirar atrás y pensar, oh, ¿no sería maravilloso no tener regulaciones sobre temas de consumidores, manufactura, uso de químicos y cosas así? Pero ya tenemos todo eso, regulaciones para conducir y fabricar autos, entre otras cosas. Todas han impulsado innovación y desarrollo, ¿sabes? Pero la innovación tiene que ser del tipo correcto. Y esta idea de que de alguna manera la regulación es enemiga de la innovación siempre me ha parecido que no cuenta toda la historia. Podría, porque ¿qué tipo de innovación queremos? Queremos innovación que represente un progreso para la humanidad. Quiero decir, si no estamos en el negocio de innovar para el beneficio de los humanos, ¿para quién estamos regulando, sabes? ¿O para quién estamos innovando? Por eso debemos regular para asegurar que beneficiamos a los humanos. Y hacemos eso evaluando el riesgo de lo que estamos haciendo de una manera bastante, ya sabes, sensata. No estamos reprimiendo las cosas,
pero al evaluar cuál es el riesgo de lo que hacemos cuando desarrollamos cosas como, ya sabes, modelos de lenguaje grandes en inteligencia artificial o lo que sea, necesitamos saber, ya sabes, cuáles son los riesgos. Y si son de muy alto riesgo o infringen los derechos humanos de las personas, por ejemplo, la tecnología de vigilancia y cosas así, necesitamos asegurarnos de que la gente sepa que están violando la regulación o la legislación que hemos implementado. Así que ya sabes, no tengo problema con eso. Con lo que sí tengo un problema es con que la gente piense que, oh, no sabemos cuáles son los riesgos. Es demasiado pronto para empezar a regular. Tenemos que esperar. Y entonces esperas y observas. ¿Ves cuál es el daño antes de empezar a regular? No creo que eso sea muy sensato. Creo que tenemos el deber de asegurarnos de que nuestros ciudadanos tengan buenas vidas y no sean reemplazados de repente por tecnología que, ya sabes, realmente no toma en cuenta su bienestar, y nos aseguramos de usar la tecnología para el beneficio de la humanidad y sus vidas, sus oportunidades de vida. Y ya sabes, ya estamos viendo la adopción de nuevas tecnologías en muchos negocios que lleva a menos empleos de nivel inicial y así sucesivamente. Apenas estamos empezando a ver eso ahora. Ahora puede que al final se creen más empleos gracias a las nuevas tecnologías. Y yo mismo soy un optimista de la tecnología, pero solo lo soy bajo la condición de que podamos regular y asegurarnos de que estamos evaluando esos riesgos y también mitigándolos. Así que quiero tocar ese tema. Creo que eres una personalidad única que, de hecho, puede crear primero que nada la narrativa que necesitamos con tanta urgencia cuando se trata de nuestro puente entre la sociedad, la educación, la política, la tecnología y la inteligencia artificial. Como mencionaste, se necesita revelación y narrativa porque, claro, soy tecnólogo. E incluso yo lucho con todas las cosas de construir IAs que no interrumpan lo que tenemos y además estamos en un momento en que todo está en cuestión porque, por supuesto, estamos llegando a la inteligencia artificial general, estemos de acuerdo o no, incluso con la definición de inteligencia artificial general. Tenemos una de las sociedades más avanzadas en la historia de la humanidad y por otro lado, tenemos una de las sociedades más divisivas de la historia, pero al mismo tiempo tenemos las mayores extensiones de vida, muchas cosas positivas, muchas cosas negativas, así que hemos pasado por muchas crisis en las últimas décadas, desde crisis financieras hasta crisis políticas, y creo que tocaste un punto importante que mucha gente olvida. Cuando eres un poco mayor y tienes más madurez, tiendes a olvidar o al menos tiendes a recordar, depende de tu memoria. Pero dijiste las dificultades. El Reino Unido es mucho más rico de lo que jamás fue, como cualquier país del mundo. Por supuesto, la desigualdad es mucho más alarmante porque tenemos mucha más riqueza que nunca. Así que me gustaría ver desde tu ética, y tienes una integridad fantástica, y has trabajado desde la caridad hasta la regulación, pero además entiendes la tecnología como muy pocos. Así que en este epicentro, y la siguiente pregunta que quiero hacer es una gran pregunta, pero quiero hacerlo así. Trabajas con organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es la Organización Internacional para la Cooperación y una de las organizaciones más grandes. Del Grupo Parlamentario sobre Inteligencia Artificial, también fuiste consultor del Comité Ad hoc sobre Inteligencia Artificial del Consejo de Europa. Tú estás en el centro de las discusiones internacionales sobre inteligencia artificial y has estado observándolo, así que la inteligencia artificial probablemente es el avance tecnológico más disruptivo en la historia de la humanidad. Estamos creando una nueva humanidad con la inteligencia artificial. Mi conclusión es que el 99.9% de las personas no entienden qué es la inteligencia artificial. Entonces, para estas personas y también con tu experiencia en la sociedad, la política, los gobiernos y las organizaciones internacionales, ¿cómo podemos ver el papel que la inteligencia artificial puede desempeñar en nuestras vidas y en la sociedad? ¿Cómo puedes ver la gobernanza de la inteligencia artificial y también el papel del Reino Unido, donde ambos estamos radicados? Soy un gran admirador del Reino Unido, aunque tengo una mezcla de opiniones por mi propia base histórica y cultural. Me gustaría tocar este tema, pero probablemente primero a un nivel macro, porque creo que lo macro es importante para poner la narrativa en lo micro. Sí, estoy de acuerdo, por eso escribí mi libro el año pasado, porque por eso hablé sobre, ya sabes, vivir con el algoritmo como sirviente o como amo.
signo de interrogación, porque lo más importante es entender cómo podemos poner límites a la inteligencia artificial. Y en particular, sabes, sentí, ya sabes, cuando llegó Chat Generative Pre-trained Transformer en noviembre de 2022. O sea, todos como que, ya sabes, y yo he estado siguiendo la narrativa de la inteligencia artificial desde 2016. Formé un grupo parlamentario multipartidista en 2017 con un colega y pensé que sabía lo que estaba pasando en el campo de la inteligencia artificial y de repente Chat Generative Pre-trained Transformer irrumpe en nuestras vidas, lo que en cierto sentido intensificó la necesidad de pensar en este tema de si la inteligencia artificial es un sirviente o un amo, básicamente porque yo uso herramientas de inteligencia artificial todos los días de la semana. Pero, sabes, las encuentro muy útiles como herramienta, pero lo que no quiero es encontrarme en una posición donde algún tipo de inteligencia artificial con agencia operada por alguien más básicamente me someta a decisiones o situaciones de las que no tengo absolutamente ningún conocimiento. Es decir, no hay transparencia y no tengo ninguna capacidad de quejarme o buscar reparación o lo que sea. Así que creo que es muy importante que entendamos cuáles deberían ser las reglas del juego. Y en este momento, aparte de los datos, no hay reglas reales del juego. Sabes, tenemos algunas leyes de igualdad que son bastante difíciles de hacer cumplir para una persona común. Tenemos leyes de protección de datos que probablemente sean un poco más fáciles porque puedes presentar una queja ante el comisionado de información, lo cual no es demasiado complicado, pero aún así, la mayoría del tiempo no sabes en qué se está entrenando la inteligencia artificial si tu departamento gubernamental la está usando. Incluso ahora que han adoptado un nuevo estándar de registro de transparencia algorítmica, no sabes realmente qué están haciendo los departamentos gubernamentales en cuanto a la toma de decisiones usando inteligencia artificial y ciertamente no tienes el derecho de reparación, queja y demás. No hay realmente una capacidad para, en cierto sentido, ejercer tus derechos como ciudadano frente a la máquina, si así lo quieres ver. Ahora, eso puede sonar exagerado, pero creo que con la llegada de la inteligencia artificial general y, ya sabes, algunos de los grandes desarrolladores de modelos de lenguaje como OpenAI piensan que va a llegar en 2027 o 2028. Bueno, yo no lo pondría tan pronto, pero el hecho de que estos modales, ya sabes, estas inteligencia artificial, ese con capacidades, ahora que ya sabes, tienen reconocimiento, pueden escribir prosa, poesía, lo que sea, responder preguntas, dan toda la impresión de ser inteligencia artificial general, aún no lo son. Pero creo que la diferencia entre la inteligencia artificial general y lo que estamos empezando a ver, especialmente en términos de inteligencia artificial agente, va a ser muy pequeña. Ya sabes, creo que a la gente le gusta hablar sobre cuándo llegará el punto de la superinteligencia, la singularidad o la conciencia o lo que sea. Me temo que creo que la realidad será que, ya sabes, estos modelos de lenguaje grandes y muy poderosos, incluso si técnicamente no son inteligencia artificial general, básicamente serán lo suficientemente poderosos como para tener una influencia masiva en nuestras vidas, a menos que realmente entendamos cómo regularlos, y creo que hay que regularlos ahora antes de que en cierto sentido sea demasiado tarde. Así que toquemos este tema porque mencionaste muchas cosas importantes y para mí el mayor desafío es que la gente no entiende, como dijiste, tú y yo estamos hablando de inteligencia artificial general, pero la mayoría de las personas ni siquiera entiende qué es la inteligencia artificial y para ellos la inteligencia artificial realmente no significa nada, solo es como un conjunto de herramientas que pueden mejorar algo o algunas preguntas que puedes hacerle a un chatbot. Entonces, como abogado y como político, tienes experiencia en ambos ámbitos, el legal y el político. Así que, ¿cómo podemos manejar no solo la regulación a un nivel abstracto, sino también entender el impacto en la vida real de las personas? Sé que comprendes el impacto de tu trabajo, mencionaste organizaciones benéficas y a tu esposa fallecida.
Y mucho del trabajo que hiciste fue increíble en todos estos grupos, lo cual es una enorme cantidad de trabajo, porque probablemente tienes que leer miles de documentos. Y la gente subestima eso. Por supuesto, damos por sentado lo que personas como tú están haciendo y te tengo mucho respeto porque al estar construyendo inteligencia artificial, pienso todos los días, está bien, podemos usar esto para destruir a la humanidad. No podemos tomar esto a la ligera. Así que me gustaría ver primero cómo podemos realmente analizar los ámbitos de la regulación, la gobernanza y mencionaron los derechos de propiedad intelectual, así como llevar esto a la sociedad y especialmente a las universidades. Sé que dirigiste una importante universidad en el Reino Unido. Quisiera hablar de eso. Bueno, aquí hay una gran agenda. Quiero decir, para empezar, para la gente común, necesitamos lo que podrías llamar fluidez en inteligencia artificial o inclusión digital. ¿Sabes? Necesitamos que las personas tengan las habilidades para usar la inteligencia artificial, pero también necesitan entender cuál es el potencial de la inteligencia artificial en términos de toma de decisiones, como por ejemplo, cómo la policía usa la inteligencia artificial para vigilarlos, por ejemplo, el reconocimiento facial en tiempo real. ¿Qué departamentos del gobierno están usando la inteligencia artificial para tomar decisiones sobre ellos? ¿Qué están haciendo las compañías de seguros en cuanto a sus primas? Y ya sabes, la gente ni siquiera se da cuenta de lo que las plataformas están haciendo al usar sus datos para dirigirles publicidad o mensajes, o cómo los algoritmos determinan qué mensajes reciben de otros usuarios de redes sociales. Así que el nivel de conocimiento es increíblemente bajo. La gente no revisa los términos y condiciones, no sabe que sus datos se usan para entrenar software, inteligencia artificial y demás desde el principio. Así que tenemos un gran trabajo por hacer en cuanto a mejorar la comprensión de las personas, porque mi preocupación es que si no, si la gente no entiende, se enoja. Y si piensan que son víctimas, se van a enojar por el uso de la nueva tecnología, y no quiero que eso pase. Quiero que lo acepten sobre la base de que pueden confiar en ello, y solo pueden confiar en ello, sí. Los desarrolladores lo crean éticamente o lo desarrollan de una manera en que las regulaciones estén diseñadas en términos de transparencia y para el beneficio humano, y así sucesivamente. Sí, ya sabes, la inteligencia artificial simplemente se está desarrollando para el beneficio de unos cuantos multimillonarios en Silicon Valley, entonces estamos en muy mala situación. El debate sobre la inteligencia artificial y los derechos de autor ha sido muy interesante y ha despertado a todo un grupo de personas, las industrias creativas y los creadores, ya sabes, artistas, autores, músicos y, bueno, toda una variedad de personas preocupadas por un futuro en el que su producto, su creación, está siendo tomada y utilizada para entrenar grandes modelos de lenguaje. Y luego la salida de un gran modelo de lenguaje puede copiar lo que hacen. Así que, ya sabes, hay una preocupación existencial en ese sentido y creo que ha sido bastante útil en términos de tener ese debate público, porque necesitamos ese tipo de debate público, pero sin duda ha significado que el gobierno, que originalmente planeaba dar carta blanca a los desarrolladores de grandes modelos de lenguaje, ha tenido que reconsiderarlo. Y creo que eso es realmente importante porque no creo que nuestro gobierno esté pensando lo suficiente en el tipo de límites que se deben poner, ya sabes, para proteger la creatividad humana, por ejemplo, y en general la ética de desarrollar grandes modelos de lenguaje. En este momento, ya sabes, simplemente piensan en la inteligencia artificial en términos de ciberseguridad, lo cual me parece un área muy limitada. Ya sabes, tenemos un instituto de seguridad de inteligencia artificial. Bueno, está bien, pero si el único riesgo que están considerando es el impacto que tiene en el Estado y en la seguridad privada de los individuos, entonces no creo que eso sea lo suficientemente completo. Estoy completamente de acuerdo, así que vamos a profundizar en algunas de las cosas que mencionaste, porque creo que ese es el elemento clave aquí. Tocaste la importancia, primero que nada, de evitar el pánico, que en este momento no creo que exista, porque la gente está más preocupada por la división e incluso la narrativa. Creo que, como dijiste, el pánico probablemente ocurrirá en el momento en que la gente esté obsesionada con la inmigración
que en el Reino Unido es un gran problema y en Estados Unidos probablemente incluso peor con lo que está pasando en el mundo en general. Pero irónicamente, en 5 años vas a tener robots en las calles, que ya tenemos probablemente más robots invisibles, y esto tendrá un impacto mucho mayor, como vimos en las películas de ciencia ficción, pero está empezando a suceder. Así que, como alguien que ha estado involucrado en dar forma a la postura del Reino Unido sobre políticas de inteligencia artificial, incluyendo implicaciones éticas, sociales y regulatorias, y desde tu investigación, ¿cuáles crees que son las preocupaciones éticas más urgentes y también las áreas en las que realmente podemos actuar de inmediato? Y hablo, como dijiste, desde el término policial. Siempre me gusta ir al término policial, a la sociedad, porque el reto es lo que siento y eso es lo que trato de hacer en este podcast. Es decir, hay mucho conocimiento, hay mucha documentación, la gente tiene más que nunca, pero muchos ni lo saben. Incluso en mi equipo, si pregunto si usan esta inteligencia artificial para potenciar sus negocios o vidas, el 99% no sabe cómo. Ese es un gran reto, como mencionaste, entre la regulación y los derechos de propiedad intelectual. Legal, pero también llevar esto a la realidad, al día a día. Sí, o sea, yo soy un gran creyente en usar herramientas de inteligencia artificial para mi propia productividad, lo cual es increíblemente útil. Sabes, poder resumir documentos y, en cierto sentido, hacer borradores de discursos y respuestas y hacer investigaciones, no solo usando Google, es increíblemente útil. Así que, sin duda, ha hecho una gran diferencia en mi propia vida política y empresarial. Pero existen estos riesgos que mencionas y con toda razón. Las cosas que más me preocupan son, por ejemplo, el sesgo en la toma de decisiones. Usar datos incorrectos para entrenar los modelos lleva a sesgos y discriminación. Me preocupan los deepfakes. Me preocupa la difusión algorítmica de desinformación. Hay una gran cantidad de cosas y sí me preocupa la pérdida de empleos. Sí me preocupa el impacto en los empleos, que es, si lo prefieres, probablemente el mayor riesgo existencial. Quiero decir, me consuela un poco la manera en que se desarrolló el automóvil, el coche. Sabes, si ves 1903, había una fotografía en la Quinta Avenida, de básicamente nada más que caballos y carruajes. 10 años después ves una fotografía de la Quinta Avenida, 1913, y son puros automóviles, excepto un carruaje tirado por caballos. Así que el cambio puede suceder muy rápido y, por supuesto, en esos 10 años lo que pasó fue que surgieron garajes, talleres de reparación, fabricantes de automóviles, construcción de caminos. Todo eso ocurrió frente a un nuevo desarrollo, el automóvil. Pero, sabes, todavía no estamos viendo cuáles serán los nuevos empleos en los próximos 10 años. Lo que sí estamos viendo es ese efecto de sustitución. Y sabes, lo que me preocupa es que las cosas quizá no sucedan lo suficientemente rápido. Y podríamos encontrarnos con jóvenes en sus veintes, especialmente, que no pueden conseguir trabajos de nivel inicial, que no pueden recibir capacitación y que encuentran la vida extremadamente difícil. Y sabes, no creo que algún tipo de ingreso básico universal realmente sea suficiente. Creo que hay un aspecto esencial, del trabajo y los empleos, para el bienestar de las personas. No se trata solo de ganar dinero sin hacer nada. Yo, ya sabes, soy un gran creyente en la actividad y, en que las personas se sientan realizadas básicamente al tener un trabajo. Así que este es un elemento clave que creo que no se toca lo suficiente y creo que se puede abordar en múltiples capas. Se toca la ciberseguridad, el desafío con los fraudes, hay ataques de ransomware, está la dark web, el desempleo, que de hecho Entropic recientemente destacó que como mínimo vamos a tener un 20% de desempleo, nos guste o no. Y esto es un gran riesgo porque irónicamente probablemente más de la población africana está alrededor del 20%, Asia está alrededor del 20%, así que probablemente el 60% de la población, no recuerdo los números exactos ahora, es bastante joven. Así que irónicamente de los 9.000 millones de personas que tenemos, o los 8.5, tenemos una enorme población joven. Así que
Como alguien que ha estado en el liderazgo de la gobernanza de la inteligencia artificial, quería tocar un tema específico del que mucha gente está hablando, pero nadie está pensando realmente en ello. Me pondré como víctima porque lo he sido y conozco a muchos que también no soy solo yo y de hecho soy bastante privilegiado porque sé cómo defenderme, lo cual no es el caso de la mayoría de las personas. Por ejemplo, mencionaste los deepfakes, pero incluso menos que los deepfakes. En mi caso tenemos cuentas en redes sociales donde la gente finge ser yo y va y abusa de otras personas. Eso es una cosa. Dos, incluso estando verificado y teniendo 2.5 millones de seguidores, esto me sigue pasando y no puedo hacer nada para eliminarlo. Sé que algunas de esas cuentas han estado abusando de personas, pero hay algo aún más riesgoso. Por ejemplo, en mi empresa principal y grupo, tuve un caso en el que crearon todo un sitio web falso de socia, pero con una elaboración impresionante. No estamos hablando de cosas pequeñas. Alguien llegó al punto de, claro, no usaron su nombre, no usaron una variación del nombre, pero copiaron y pegaron, incluso usaron nuestro logo y crearon un sitio web para engañar a la gente. Y tuve personas que me hablaron diciendo que perdieron alrededor de 100,000. Había varias personas, lo que hace que este problema sea alarmante. Y por ejemplo, en mi caso, hice mi tarea, puse a mi equipo de tecnología y también soy una persona con recursos y envié alrededor de 100 cartas. Lo único que logré fue no lograr que bajaran el sitio web. Al entrar al sitio web dice que podría ser una estafa, pero sigue activo. Así que quiero abordar esto desde una perspectiva regulatoria, desde un nivel político, porque esto está sucediendo y aquí en el Reino Unido, donde tanto tú como yo estamos, recientemente vimos organizaciones minoristas perdiendo sus datos por hackeos. Así que este es un problema serio y grande. Ni siquiera estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando de lo que pienso. Así que me gustaría ver cómo podemos protegernos y establecer equidad en este sistema digital y de inteligencia artificial donde estamos avanzando en una dirección y velocidad cada vez mayores. Perdón, hubo una falla, Dinis. ¿Me escuchas aún? Perfecto, ahora, perfecto. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Creo que tienes que ser ágil en tu regulación. Y cuando tienes problemas como ese, por ejemplo, es como una especie de robo de identidad, efectivamente, de que has estado hablando. He intentado conseguir que el robo de identidad digital sea un delito durante los últimos 5 años. He propuesto enmiendas a prácticamente todas las leyes digitales y el gobierno todavía no cree que esto sea la puerta de entrada al fraude, porque eso es exactamente lo que es. Su argumento es, cuando alguien comete fraude, existe el delito de fraude. Pero robar la identidad digital de alguien suele ser lo primero que ocurre y después vienen las consecuencias económicas. Y deberías criminalizar eso desde el primer momento en que sabes que te han robado la identidad. Estoy de acuerdo contigo. Y ya sea un robo de identidad corporativa o un robo de identidad de una persona privada, sabes, las corporaciones en la ley tienen personalidad. Así que podrías invocar ese delito penal si existiera. Pero lo que es tan molesto es que fue recomendado por un comité selecto hace 5 o 6 años. Lo he perseguido. Algunas otras personas también lo han hecho, pero es un ejemplo clásico de que el gobierno no se mueve lo suficientemente rápido. Siempre me doy cuenta de eso. Me doy cuenta de que los gobiernos no se mueven lo suficientemente rápido en términos de, bueno, la inteligencia artificial en el lugar de trabajo, por ejemplo. Creo que debería haber una evaluación de riesgos antes de que llegue al lugar de trabajo. Sabes, creo que, por ejemplo, las personas que trabajan en negocios impulsados por inteligencia artificial, la economía de trabajos temporales, si quieres, necesitan un mayor grado de protección porque, en efecto, es el algoritmo el que determina su desempeño. Sabes, pero los gobiernos, y este gobierno como el anterior, realmente no han despertado ante estos problemas y mucho menos el tema más amplio de cómo regular la inteligencia artificial en términos de evaluación de riesgos, estándares internacionales y demás.
Así que, ya sabes, creo que estamos muy rezagados en cuanto a la regulación. Eso me resulta muy frustrante porque, ya sabes, puede parecer que quiero regular la inteligencia artificial al máximo. Todo lo que intento hacer es reducir el riesgo, ya sabes, quitarle algo del riesgo a la inteligencia artificial que afecta negativamente a los trabajadores, a las personas y a los ciudadanos en general. Ahora, tocando este tema con el cual estoy completamente de acuerdo, una de las cosas que hemos hecho es tratar de ser positivos, pero también alertar sobre distintas situaciones. Así que has estado trabajando con varias organizaciones benéficas, incluyendo Ambitious About Autism y muchas otras. Así que una cosa que he estado entendiendo sobre los aspectos positivos y negativos de la inteligencia artificial son también las herramientas y el poder de estas herramientas. Y por ejemplo, un ejemplo muy específico, mencionaste en este caso el autismo, pero yo también he estado trabajando con organizaciones de discapacidad porque hay 1.800 millones de personas en el mundo con discapacidades y para la mayoría de estas personas el mayor desafío que tienen, y lo digo por mi trabajo con algunas de estas organizaciones, es que necesitan, se sienten solos. Sí, Irónicamente, eso es lo más importante, así que la tecnología puede ayudar mucho, pero una de las cosas que has estado haciendo es tu trabajo en educación para niños con autismo y cómo usamos la tecnología y la inteligencia artificial y en general también tu trabajo en educación con Queen Mary, en la que trabajaste en el pasado y otras instituciones. Quiero tocar esta parte de la educación, empezar con este caso de tu organización benéfica en la que has estado involucrado, pero también en la educación en general. ¿Cómo podemos realmente lograr esto ahora? No en 5 años, porque en muchos sentidos 5 años podría ser demasiado tarde. estoy totalmente de acuerdo. Ahora, creo que depende en gran medida del grado de discapacidad, ¿sabes? La organización benéfica de la que soy presidente, Ambitious About Autism, comenzó realmente como una organización para niños con autismo muy profundo y ahora realmente han progresado hasta convertirse en una escuela que tiene, ya sabes, instalaciones especiales para jóvenes desde el kinder hasta la secundaria. Bastantes escuelas secundarias ahora forman parte de una multiacademia y están principalmente dirigidas a jóvenes con autismo profundo que necesitan educación separada de la educación pública convencional. Ahora, por supuesto, el Estado cada vez más, y ha sido una batalla muy, muy difícil hasta la fecha, ha proporcionado apoyo en las escuelas para jóvenes con autismo que no es tan profundo. Pero lo que siempre es difícil, y esto es cierto para, ya sabes, casi todos los tipos de autismo de alguna manera, ya sea de alto funcionamiento o más profundo, es la necesidad de conseguir un empleo remunerado. Y las estadísticas sobre el número de jóvenes autistas que salen de la preparatoria, la escuela o incluso la universidad y que realmente consiguen trabajos de tiempo completo es muy, muy bajo. Así que Ambiciones sobre el autismo creó un programa que al principio fue experimental, pero que ahora, después de 5 años de mucho trabajo, realmente está entrando en la fase de implementación y se llama Emplea Autismo. Y estamos penetrando casi todos los sectores. Sabes, estamos logrando entrar en el sector de seguros, servicios financieros, el servicio civil y especialmente en las industrias creativas y estamos empezando a, ya sabes, obtener un verdadero impulso de grandes empleadores que nos han apoyado y que ofrecen pasantías, las cuales luego llevan a empleos para la mayoría de estos jóvenes. Así que ha sido un programa fantástico y hemos recibido mucho apoyo de los empleadores porque no se dan cuenta de lo útiles que pueden ser algunos de estos jóvenes, de las habilidades que tienen. Existe cierto estigma relacionado con esto. Así que yo, ya sabes, todavía estamos lejos, ¿sabes? Y no somos lo suficientemente grandes en número. Pero ya sabes, después de 5 años ya han pasado varios miles de jóvenes por aquí. Así que creemos que este es básicamente el futuro, ¿eh? Y yo, ya sabes, presido la Junta de Desarrollo de Empleo Autismo, además de ser presidente de la organización benéfica, y creo que es una de las cosas más importantes en las que estoy involucrado.
Es algo especial solo para quienes nos escuchan. Así que en el Reino Unido y en todo el mundo, el autismo o el trastorno del espectro autista, es reconocido como uno de los temas muy importantes que son clave para la sociedad. En el Reino Unido, uno de cada 100 niños ha sido diagnosticado con autismo y a nivel mundial es uno de cada 160, así que estamos hablando de millones de personas. En el Reino Unido son cerca de 1.700.000 personas y en el mundo millones, lo que impacta a muchas familias, afecta, y por supuesto hay diferentes variaciones. No soy el experto, tú lo eres, pero creo que también podemos marcar la diferencia. Felicidades por tu trabajo y todo lo que ya haces. Así que quiero volver a tu libro y a tu investigación. Así que viviendo con el algoritmo que mencionaste antes, exploras las complejidades de la gobernanza de la inteligencia artificial y también, como dice el título, vivir con el algoritmo. Así que vivir con todas estas cosas. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que esperas? Primero que nada, pondremos todos los enlaces al libro. Yo sugeriría que la gente compre el libro, consigan información del libro, todos pueden pagarlo. Hay suficiente información en Internet, pero lo principal es qué mensajes pueden llevarse los lectores sobre el poder de la inteligencia artificial en automatización laboral, privacidad de datos e impacto social. Son áreas clave que mencionamos, pero no profundizaste en cada una. Bueno, sabes, realmente es en cierto sentido. El libro trata sobre todo de la gobernanza, más que nada, porque, sabes, donde ocurre la regulación está bien, pero realmente solo necesitas y quieres regular en las áreas críticas, por ejemplo, donde hay alto riesgo. Pero en general, creo que las empresas, en términos de gobernanza, tienen el deber de entender el impacto de la inteligencia artificial que introducen en su negocio. Y sabes, por ejemplo, si va a sustituir empleos o los va a aumentar, si va a mejorar la calidad del trabajo cuando se realice. Y también tiene que empezar desde arriba. Así que, sabes, los aspectos de gobernanza corporativa para mí también son sumamente importantes. Y creo que el otro aspecto es, ya sabes, creo que la gente en los negocios necesita entender qué habilidades están tratando de incorporar. Esto no es solo para personas con habilidades en ciencia y tecnología. Necesitamos personas con pensamiento crítico, porque cuando tienes muchas cosas hechas para ti y contenido proporcionado, vas a tener que ejercer tu juicio humano sobre si es correcto, si debes usarlo o no, qué tipo de decisiones se derivan de eso. Sabes, el juicio y el pensamiento crítico van a ser realmente importantes, y esas son habilidades muy humanas. Así que, ya sabes, los empleadores realmente tienen que tomar decisiones. Y creo que la inteligencia artificial en particular significa que las empresas tendrán que mirarse a sí mismas y preguntarse cuáles son nuestros valores. ¿Sabes? ¿Cuáles son nuestros objetivos en todo esto? ¿Estamos aquí solo para ganar dinero para nuestros accionistas? ¿O estamos, ya sabes, tratando de beneficiar a un grupo mucho más amplio de partes interesadas, como nuestros clientes, nuestros empleados? Y cuando hacemos eso, si realmente queremos beneficiarlos, ¿qué tecnología vamos a adoptar en todo esto? ¿Qué valores vamos a adoptar cuando buscamos alcanzar nuestras metas? Así que, ya sabes, espero que la inteligencia artificial, en cierto sentido, haga que las empresas sean más reflexivas sobre cuál es su propósito y cómo llevan a cabo sus actividades. Así que, Tengo el libro aquí para las personas que nos escuchan. Solo quiero resaltarlo y he tenido el privilegio de hablar contigo en varias ocasiones. Así que en la parte final del libro, en tus reflexiones finales, destacaste que 2024 es un año récord para las elecciones en todo el mundo, con más de 2.000 millones de personas acudiendo a las urnas. Con nuevos mandatos electorales, esperamos que los gobiernos de todo el mundo tomen la iniciativa en la agenda regulatoria de la inteligencia artificial e identifiquen las áreas clave para actuar, como la brecha legal, donde debería existir un deber de explicabilidad, transparencia o rendición de cuentas, o donde debería haber una mayor protección de la propiedad intelectual y una prevención más efectiva de la desinformación y los deepfakes.
Eso, junto con estándares internacionales para sistemas de inteligencia artificial, creemos que daría certeza y confianza a ciudadanos y empresas para el desarrollo beneficioso de la inteligencia artificial en el futuro. A medida que avanzamos, es importante recordar que los humanos ya han afrontado cambios con éxito antes y me alegra que lo menciones. Como dijo un filósofo griego hace unos 2500 años, solo el cambio es constante. Me gustaría que explicaras esta cita para quienes nos escuchan. El libro es excelente, pero también esta parte del cambio y también 2024, ya pasó un año y desafortunadamente algunas de las conclusiones han sido bastante inquietantes en muchos aspectos. Hay mucho trabajo por hacer, así que te paso la palabra sobre eso. Si pudieras resaltar algunas de tus ideas. Sí, bueno, por supuesto, 2024 fue un año importante para las elecciones. Y bueno, estábamos preocupados por las posibilidades de desinformación y mala información y por supuesto lo complicado de la desinformación y la mala información es que muchas veces no sabes qué influencia tienen. Quiero decir, todavía no sabemos cuánta influencia rusa hubo en la elección de 2016 en Estados Unidos. Todavía no sabemos qué impacto tuvo la desinformación y la mala información en la decisión del Brexit en 2016. Así que, en cierto sentido, probablemente sea demasiado pronto para decir si podemos o no respirar aliviados respecto a 2024. Tuvimos algunos deepfakes. Tuvimos al presidente checo, el eslovaco, creo, tuvo un deepfake y perdió las elecciones y alguien más llegó al poder. Así que podrías decir que eso tuvo un impacto, pero la mayor parte de la elección pasó sin que la gente gritara diciendo que había deepfakes. Así que quizá fue porque estábamos muy conscientes de que podría haber, pero no sucedió. Así que supongo que podrías decir que eso es algo bueno, pero no tenemos ni de cerca suficiente protección en la ley electoral en el Reino Unido contra este tipo de falsificaciones profundas y varias sugerencias al gobierno en términos de marcas de agua y cosas por el estilo, asegurándonos de que sepas cuál es la procedencia de parte de esta información, verificación de hechos y más. Existen organizaciones como Full Fact y Adobe con su iniciativa de contenido, ya sabes, la iniciativa de autenticación de contenido, que ya sabes, es realmente importante que desarrollemos más herramientas para ayudar a las personas a entender de dónde obtienen la información y si es precisa o no. Y no creo que el gobierno de nuevo esté haciendo lo suficiente. Realmente no entienden los peligros de simplemente dejar que esto pase. Tenemos un comité que está sentado bajo la presidencia de un buen amigo y alguien que creo que presentará un informe interesante que tiene como objetivo analizar todo el tema de la desinformación y la información errónea, el cual fue creado bajo la ley de seguridad en línea. Porque ya sabes, el gobierno no pudo establecer y no creo que ninguno de nosotros pudiera realmente decir cuáles eran los remedios para esta información, pero el comité está analizando las posibles soluciones que creo que serán útiles. Pero sabes, este es uno de los temas más difíciles, especialmente cuando te enfrentas a cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. La libertad de expresión es realmente importante y si empiezas a prohibir demasiado sobre la base de que podría ser desinformación o información errónea, entonces básicamente estás diciendo, bueno, estamos prohibiendo opiniones y no creo que eso vaya a ser muy bien recibido. Y sé que el último gobierno estaba muy nervioso por hacer algo en este ámbito y por eso eliminaron ciertos aspectos de la ley que podrían haber sido más útiles. Pero ya sabes, todavía estamos en este camino y yo, ya sabes, no creo tener todas las soluciones. No creo que muchos allá afuera las tengan, pero sí creo que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que haya confianza en las comunicaciones, especialmente durante las elecciones. Ya sabes, vimos lo que pasó con los disturbios de Southport como resultado de la desinformación, información falsa deliberada
que circuló en las redes sociales, ya sabes, en cuanto a la identidad de la persona que supuestamente cometió el delito y así sucesivamente. Bueno, eso es increíblemente peligroso. Y estamos viendo algo muy similar sucediendo en Epping en este momento, con afirmaciones que se están haciendo, ya sabes, sobre inmigrantes y todo eso ahí. Y ya sabes, esto es pan comido para aquellos que quieren crear disensión en la sociedad, ya sabes, y hacer que la gente no esté de acuerdo y básicamente causar problemas. Yo, Así que estoy limitado por el tiempo, pero tengo dos preguntas más. Una de las cosas clave de tu libro es que, y lo digo por tu profesión, la intención de este libro es reunir un marco práctico que destila muchas de las ideas clave de estos enfoques. Así que me gustaría resaltar, para las personas que nos escuchan, creo que eso también, como dijiste, lo que me encanta es que eres muy práctico y puedes profundizar mucho en el conocimiento, pero también siempre tratas de proponer cosas prácticas. Así que para las personas que nos escuchan, probablemente tengo jóvenes, personas y también muchos profesionales de todo el mundo, académicos, startups, aceleradoras y demás. ¿Cuál sería el marco que recomiendas, primero que nada, con toda tu experiencia, pero también con el pragmatismo de alguien que ha logrado un impacto masivo en el mundo? Porque creo que uno de los retos que siempre trato de abordar es que definitivamente siento que hay un gran desafío. La gente se vuelve cínica. Punto uno. Y luego no cree. Como mencionaste, necesitas confianza. Y segundo, creo que ese es el concepto de obesidad digital, que recibes todo esto. Te sientes abrumado y luego no sabes qué hacer. Y terminas en Facebook o en cualquier Instagram loco o peor, perdiendo todo tu tiempo sin usar tu energía en algo impactante. Así que me gustaría tocar ese tema tanto desde tu energía personal como también humana, pero también a un nivel práctico, porque lo que lograste no es fácil. Tuviste muchas luchas, muchos retos y de hecho sigues con un trabajo enorme cuando probablemente podrías estar mucho más relajado en esta etapa de tu vida. bueno, curiosamente creo que probablemente estoy menos relajado, De hecho, trabajo más duro al envejecer. De hecho, esa es una de las preocupaciones, pero para los jóvenes creo que mucho de esto tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver con la curiosidad y con aprovechar las oportunidades. Sabes, no estás completamente formado cuando sales de la universidad. Has tomado cursos, pero hay muchísimo más que necesitas aprender sobre el lugar de trabajo, sobre tu propia personalidad, cómo trabajas con la gente, las habilidades que tienes. Y creo que tienes que estar abierto a la variedad. Creo que tienes que aprovechar las oportunidades, incluso si parecen un poco extrañas. A veces puedes tener éxito por casualidad. Gran parte de la vida es cuestión de suerte y no solo de tener un plan. Así que creo que debes tener una estructura de hacia dónde crees que quieres ir, pero no ser demasiado rígido al pensarlo. Y adoptar nuevas tecnologías es parte de este aprendizaje constante. Sabes, cuando yo empecé como joven, como pasante de derecho, ¿sabes? Y todo era, no había nada digital en absoluto, ¿sabes? Íbamos a la biblioteca para buscar cosas si teníamos un problema y era un mundo muy diferente en esos días, ¿sabes? Todos teníamos oficinas separadas y quiero decir, el lugar de trabajo ha cambiado muchísimo, así que creo que tienes que estar abierto a la novedad, tienes que adoptar las nuevas tecnologías, pero también creo que tienes que ser consciente de que tienes que saber venderte. Básicamente tienes que estar construyendo tus propias habilidades para que puedas estar ahí afuera y como una mercancía vendible, básicamente. Y eso significa tener una buena variedad de habilidades en el mundo moderno porque no sabes qué habilidades van a estar en demanda incluso en 5 años, porque el mundo está cambiando tan rápido. Así que creo que tener las disciplinas básicas es muy importante, pero tratarlas un poco como genéricas. ese es un consejo maravilloso para el entorno y creo que algo clave
y yo mismo tengo que trabajar mucho más en esto, porque no es un trabajo fácil, es un trabajo continuo y como dijiste, es un sentido de urgencia, no, tienes que seguir avanzando y seguir cambiando. Así que mi última pregunta, y por supuesto tengo muchas más preguntas, probablemente te pediré una segunda ronda, pero en esta primera ronda eres una figura altamente influyente, tanto en la política, los negocios y la sociedad, y también has sido una persona que predica con el ejemplo y también alguien que ha estado generando un cambio y un desafío sustancial en la sociedad para bien. ¿Qué consejo le darías a la próxima generación de líderes, especialmente a los jóvenes, pero también a los líderes que están trabajando en estas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, blockchain y muchas otras, y especialmente a los jóvenes que están tratando de ser líderes o que están intentando entrar en este mundo, que en parte es mi audiencia? Y no solo qué consejo, sino también cuáles son las cualidades y el trabajo que deben cultivar para navegar tanto los retos éticos, la resistencia al trabajo y los desafíos de gobernanza que tenemos por delante. Creo que tienes que mantenerte fiel a tus valores. Es muy fácil que la gente diga, bueno, vivimos en el mundo moderno, todos nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías, pero básicamente tenemos que valorar el esfuerzo humano, la calidad de la vida humana y también el valor de la creatividad humana. Y, sabes, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos tratando de construir una sociedad justa. Y hablé antes sobre las oportunidades en la vida. Realmente me interesa que las personas aprovechen esas oportunidades en la vida. Sabes, a veces las personas tienen esa educación y aún así no la están aprovechando realmente. No están saliendo ahí afuera y beneficiando a la sociedad de la manera en que podrían. Y sabes, puedes hacer eso de muchas maneras diferentes. Sabes, yo lo he hecho en la política, en los negocios, en la caridad y, ya sabes, en la vida pública en general. Hay muchos en el mundo académico, hay muchas formas de hacerlo, pero creo que tienes que sentir que estás contribuyendo y eso es lo que diría. ¿Sabes cuál es el punto de tener una educación, de ir a la universidad? Bueno, no se trata solo de ti y de tu familia, también se trata del resto de la sociedad y de la comunidad. Somos animales sociales y, sabes, me gusta pensar que no solo he tenido una existencia egoísta y espero que eso haya ayudado a otros en el camino. Y creo que mientras más de nosotros hagamos eso, mejor será nuestra sociedad, básicamente. Creo que siempre podría suscribirme a eso y pensar en eso y en la manera en que podemos actuar, porque también se trata de acción, así que ha sido un honor tenerte aquí localmente con Clement Jones. Quiero ser respetuoso con tu tiempo. Hay muchas preguntas, así que no tocamos inteligencia artificial general, no tocamos otras cosas, pero hay mucho material aquí para digerir, creo, para las personas que están aquí escuchándonos. Por favor, interactúen con el equipo de Lord Clement Jones, porque su riqueza de inspiración para mí personalmente me conmovió mucho con todas las cosas diferentes que estás haciendo y todavía me conmueve tu energía y tu compromiso con el cambio. Muy agradecido de tenerte aquí y ojalá sea el principio de mucho más. Gracias. Un placer, Denis. Muchas gracias.